Irlanda del Norte ha sido un popular destino de rodajes para grandes producciones cinematográficas y televisivas. Irlanda del Norte con la República de Irlanda, consideradas una de las economías más ricas de Europa, paisajes naturales y llenos de historia impresionante que han servido como telón de fondo perfecto para grandes producciones, joyas naturales que han cobrado fama mundial. Caminaremos por los mismos lugares que han pisado los personajes de nuestras series y películas. La calzada de los gigantes, impresionante forma geológica. Tocó quitarme la gorra porque el viento es mucho y me la eleva. Aquí estamos en el sitio llamado la calzada de los gigantes. En el parqueadero no se paga la entrada, se paga el parqueadero 10 libras. Otra entrada se tiene por este lado, pero por aquí es más costoso. Esta es la parte del museo. Los turistas piensan que se entra por este sitio, pero la forma de llegar es otra. Por donde nosotros entramos solo se paga parqueadero. Aquí se paga museo y parqueadero y es más costoso. La línea roja representa la parte de acantilados. La línea azul es el camino corto. Vamos a tomar el camino corto. Total de los pasos de las escalas, 162. Bajamos de la parte de encima de los acantilados. Ya vamos a empezar a bordear la costa. El otro camino, lo llaman el corto, es el que vemos en la parte de abajo. Ese se va más derecho, pero por este lado nos fuimos por la parte de los acantilados, desde la parte de encima, y empezamos a bajar, a encontrarnos con el otro camino. Cuenta la historia que habían dos gigantes, uno de Irlanda, Fionn Mac Cumaill, y el gigante escocés Ben Abdóner. Lo desafiaba a una pelea. Con una fuerza sobrehumana, Fionn arrancó enormes trozos de la costa irlandesa y los lanzó al mar, formando así la calzada del gigante, una impresionante formación de dos columnas de basalto hexagonal. Cuando la calzada estuvo terminada, Fionn se dirigió a Escocia para enfrentarse a Van Abdóner. Al llegar, descubrió que este gigante era mucho más grande de lo que había imaginado. Aterrorizado, Fionn huyó de vuelta a Irlanda. Nosotros nos vinimos por encima del acantilado. En este momento nos vamos a regresar, pero por la parte de la playa, que la llaman la ruta más corta. Para despistar a su enemigo, le pidió a su esposa que lo disfrazara de bebé y lo metiera en una cuna. Cuando Van Abdóner llegó a Irlanda y vio el tamaño del bebé, creyó que si el bebé era tan grande, el padre debería ser más gigante, colosal e invencible. Panel solar de contacto para cargar celulares. Si se ingresa por esta parte, se paga el parqueadero y el ingreso al museo y el paso a los gigantes, que eso allá es gratis. Pero nosotros entramos por esta parte, que es solo parqueadero. Asustado, Van Abdóner huyó de vuelta a Escocia, destruyendo la calzada a su paso para que Fionn no lo pudiera seguir. La estación de tren. Aquí pasa un tren pequeño que va para el pueblo para donde nosotros vamos. Los Setos Oscuros, una famosa avenida de árboles. Y estamos aproximándonos al sitio Daft Hedges, que es como un túnel de árboles que se ve en la serie Juego de Tronos. Aquí una parada para ver el camino donde inspiraron parte de la película. Es de este camino hacia allá, lo tienen cerrado para los vehículos, donde se grabó la película Juego de Tronos. Este es el sitio donde se filmó parte de la serie Juego de Tronos. La hilera de árboles conocidas como The Daft Hedges, los Setos Oscuros. Don Luzcaso, primera fortaleza construida en el siglo XIII. El castillo tiene una historia fascinante que se remonta al siglo XIII, habiendo sido hogar de importantes clanes como los Macmillan y los MacDonnell. Su historia está llena de batallas, traiciones y leyendas. Don Luzcaso ha sido utilizado como escenario en la famosa serie Juego de Tronos, representando la fortaleza roja y el castillo Pique, hogar de la casa de Fionn Grayo, regresando a las Islas de Hierro y llegando a su hogar con su hermana Yara, situado en un acantilado con vistas al mar de Irlanda. El castillo ofrece vistas espectaculares y un entorno natural impresionante. Ballintue Harbour es un pintoresco puerto en Irlanda del Norte. El puerto de Ballintón se puede descubrir en el pintoresco pueblo de Ballintón y es un paraíso para los pintores, con farallones marinos, islas rocosas, piscinas y un concurrido puerto que conduce a uno de los mejores paseos por las hermosas playas de Europa.
Wallington Harbour también fue locación de la serie Juego de Tronos. No olvides regalarnos un like. A pesar de ser un lugar tranquilo, puede volverse bastante concurrido durante la temporada alta de turismo. Si no te has suscrito en el canal, hazlo en este momento y dale click a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Cuando Theon Greyjoy llega a la Isla de Hierro después de jurar lealtad a Robb Stark, se le ve mirando con anhelo la isla desde su barco. Estas escenas en el mar y el ajetreado puerto fueron filmadas en Wallington Harbour. Después de llegar a las Islas de Hierro, Yara Greyjoy, la hermana mayor de Theon, viene a recibirlo pero oculta su verdadera identidad cuando lo lleva al castillo a caballo. Theon intenta acercarse a ella y casi llegan a ser íntimos sin darse cuenta de quién es ella. Un lugar ideal para la fotografía y el disfrute de la naturaleza. La combinación de rocas, mar y paisajes verdes crea un entorno pintoresco. La historia de Bosmos está intrínsecamente ligada a la tradición de destilar whisky. Fundada en 1784, la Old Bosmos Distillery es la destilería de whisky más antigua con licencia en el mundo. Estamos frente a la destilería de whisky irlandés, en Boswell. Las visitas guiadas y las degustaciones pueden tener un costo que algunos visitantes consideran elevadas comparándolas con otras actividades en la región. Este es el whisky que sacan de la fábrica. 24 libras, 26 libras. Patrosh, ciudad muy cerca de la calzada del gigante. Patrosh, una encantadora ciudad costera en la costa de Caswell, en Irlanda del Norte. El pueblo de Portbrush. Ubicada en una península de 1 milla de largo, Patrosh ofrece vistas panorámicas del océano Atlántico y la costa de Caswell hacia Escocia y Donegal. Los acantilados de piedra caliza de White Rock son espectaculares. Patrosh es conocida por sus 3 playas de arena. La ciudad alberga el único campo de golf fuera de la Gran Bretaña que ha acogido el campeonato abierto. Tiene una amplia variedad de restaurantes, bares, clubes nocturnos y atracciones, especialmente durante la temporada alta. Los inviernos en Patrosh pueden ser crudos con fuertes vientos y temperaturas gélidas. Algunos residentes han notado que la ciudad puede sentirse como un hogar de jubilados gigante, con una población relativamente homogénea y pocas oportunidades para conocer gente nueva, especialmente si no bebes o vas a bares. Patrosh ofrece una calidad de vida tranquila, hermosos paisajes y una comunidad local, pero también presenta algunos desafíos, especialmente para quienes se mudan desde áreas más grandes o diversas. Y llegamos a un sitio muy especial en Down Hill. En la costa norte de Irlanda del Norte se alza una obra que desafía el tiempo. Down Hill House era una mansión construida a finales del siglo XVIII para Frederick, cuarto conde de Bristol y Lord Obispo de Derry, en Down Hill, condado de Londonderry. Situado en un acantilado con vistas al océano Atlántico, Down Hill House fue diseñado para aprovechar al máximo el entorno natural. Gran parte del edificio fue destruido por un incendio en 1851, antes de ser reconstruido en la década de 1870. Cayó en desuso después del segundo conflicto mundial. Down Hill House es un recordatorio de la opulencia del pasado y de la historia de la familia Hervey. Hoy en día, Down Hill House se encuentra en ruinas, pero sigue siendo un lugar de interés turístico. Se pueden explorar los restos de la mansión y disfrutar de los jardines y el paisaje circundante. El Templo de Mosenden es un pequeño edificio circular ubicado en los acantilados cerca de Castle Rock en el condado de Londonderry, muy por encima del océano Atlántico en la costa noroeste de Irlanda del Norte. Acá ustedes ven que se me mueve la cámara, pero el viento es impresionante. Un lugar cargado de historia y belleza, pero también de cierto misterio y desafío. En las playas abajo del acantilado se filmaron escenas de la serie Juego de Tronos que representaba la fortaleza de Roca Dragón, residencia de Stannis Baratheon, y uno de los escenarios elegidos para dar vida a alguno de los planetas más icónicos de la película Star Wars, una historia de Star Wars.
El incendio que destruyó la casa principal dejó una marca indeleble en el lugar. Se dice que el lugar está habitado por fantasmas y que ocurren fenómenos paranormales. ¿Y qué opinas de estos fenómenos? Si quieres hacer algún comentario, hazlo en la parte de abajo del video. Y al lado de la playa de Downhill, el Tempo Cove Coffee Bar, un cafecito para continuar nuestro camino y llegar a Portstewart, una pintoresca ciudad costera en Irlanda del Norte, para compartir con una hermosa familia irlandesa. Y encontrarnos acá en Irlanda después de una gran distancia con un compatriota y una linda niña que estuvo en mi casa allá en Armenia. Cuénteme, amigo Juan Camilo, para usted, ¿qué es Irlanda? Irlanda es y ha sido una forma de pensar diferente, una forma como de expandir lo que creemos conocer, una forma de encontrarse con lo desconocido, con algo nuevo, con una nueva forma de entender el mundo, con personas que comprenden el mundo de una forma distinta. Eso enriquece mucho el pensamiento y también la personalidad en sí. Para mí Irlanda ha sido suspenso, emoción, unos paisajes espectaculares, muy plano, muy verde y un frío ni el berraco. Un frío ni el berraco. Fíjense, usted ya que de Irlanda, Sí. cuéntenos en español qué es Irlanda, enamórenos de Irlanda. Estoy de acuerdo que hace mucho frío aquí todo el año, aún en verano, pero todavía está lleno de personas muy amables y sí, hay muchas personas. Y una despedida en inglés. In English, it's easier. Yeah, it's a very beautiful country. Very cold all year round, but there's lots to see and lots to do and lots of crack to be had, which is a good Irish word. And yeah, everyone's welcome here. And the Guinness is good. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bye.